Damos la bienvenida al ingeniero Ivo Rosero. Él es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Problemas con los combustibles. Pensábamos que se daba solamente en emergencias nacionales, en paros nacionales, pero ahora en Cuenca por lo menos se volvió en una situación casi cotidiana. 2 fines de semana con problemas, días laborales en una semana que no llega a arrancar normalmente. Aparentemente el día de ayer recién se normalizó ya a media semana, pero con la amenaza de que podrían volver a presentarse problemas. ¿Qué es lo que está pasando con la distribución de combustibles, ingeniero Rosero? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a su distinguida audiencia también. Esto es una muestra más, ¿no? Del absurdo, de la mala política, las malas decisiones y una serie de fracasos de la política petrolera en el sector hidrocarburífero, ¿no? En nuestro país. ¿Y por qué asevero esto? Para hacer un pequeño antecedente. Primero se lanza una gasolina EcoPlus 89 hace un año, sin contar con nuestro criterio, sin contar con nuestro aporte, que podríamos aportar mucho para que no se cometan errores. Se lanza con bombos y platillos y nosotros dijimos que esto iba a ser un fracaso por temas de infraestructura, por temas de comercialización, incluso por temas logísticos. No nos hicieron caso y en efecto en diciembre ya se confirmó que esto era un fracaso. Luego también se ha dicho que iban a subir el octanaje a la gasolina extra de 85 a 87 octanos, incluso de la Eco 85 a 87 octanos sin costo para el consumidor. Se anunció hace 90 días. En el camino dicen, no, sí ha habido costo, son 16 centavos por galón. No puede manejarse así un anuncio de esa naturaleza, generar expectativas y obviamente mal informados hacen anuncios y también fracasos. El fracaso más grande que ha tenido este gobierno en el sector hidrocarburífero con respecto a los derivados de petróleo que nos afecta directamente a nosotros ha sido la focalización. El 1 de marzo de este año, después de 4 plantones, ya nos atiende el ministro Pablo Arosemena y el viceministro de Energía de ese momento. No estuvo presente el ministro Santos, nos hubiera gustado, pero estuvo todo su equipo de trabajo y finalmente nos dicen, tienen razón en su reclamo. Nosotros hemos pedido que se nos restituya 5 centavos por galón que se nos dio en octubre del 2019 y también que se haga algo con respecto al transporte, el subsidio al transporte que nosotros absorbemos en beneficio del consumidor, porque no es lo mismo vender un galón en Cuenca de combustible que venderlo en el Oriente, en Manabí o en Loja, donde el costo del transporte representa 70, 80 mil dólares al distribuidor y rompiendo su utilidad. Entonces, en ese mismo mes nos dicen que el decreto ejecutivo para la focalización saldría dentro de marzo del 2023 y nosotros confiamos, ¿no? Fue un acuerdo que se hizo porque nos dijeron que el flujo para nuestro ajuste saldría de la focalización del combustible no subsidiado. No pasa nada, luego viene la muerte cruzada y nos dicen hace un mes, un poco más, que el famoso decreto estaría listo para septiembre, a las puertas de salida de este gobierno, ¿no? O sea, una verdadera burla para nosotros. Nos han tratado con absoluta desconsideración para que el próximo gobierno vea qué hace con la famosa focalización, que como está concebida, de hecho, anticipamos que va a fracasar. Otro ejemplo de fracaso. Y viene la cereza del pastel. Hace un mes tenemos recibimos una carta del Ministerio de Energía y las ARC diciendo que nos abstengamos de vender combustible a sectores no autorizados. Nosotros muy preocupados hacemos un estudio del combustible diésel, ¿no? Y lo analizamos por segmentos. Y en efecto vemos que había un desfase, un crecimiento. Y le demostramos al ministro que había un crecimiento del 537% en el diésel 2 destinado a las eléctricas y un crecimiento del 302% en el diésel premium destinado a las eléctricas, que es comercializado únicamente por Petroecuador, no por nosotros. También inmediatamente sale el ministro Santos a decirnos que sí, que tenemos razón, que hay ese incremento, pero que está justificado hasta el último galón por el estiaje. Nosotros, con todo respeto, le dijimos al ministro, ¿no?, que es bien aventurado decir que está justificado hasta el último galón, tomando en cuenta, primero, que el estiaje va de noviembre a febrero y existen incrementos en los meses de marzo, abril y mayo de hasta el 700%, por ejemplo, en abril,
con respecto al año anterior y del 500% en mayo, cuando ya no hay estiaje, ¿no? Y para aseverar que verdaderamente no hay desvío, ¿no? Y que el consumo del 537% incremental de las eléctricas sea justificado, debe haber un estudio independiente que no se demora y que no cuesta mucho, que refleje el consumo de diésel por horas en estas termoeléctricas. Adicionalmente, hay la denuncia del presidente del sector camaronero, del señor José Antonio Campuzano, presidente de las empresas acuíferas del Ecuador, que denuncia que se ha duplicado el consumo del diésel pesquero artesanal, ¿no? Porque camaroneros inescrupulosos están haciendo uso de ese combustible que tiene subsidio, ¿no? Entonces, también, porque obviamente hay que ver nuestra parte, le demostramos al ministro que el crecimiento del diésel premium automotriz que nosotros vendemos tiene un incremento del 10.7% en 4 años desde el 2019 al 2023, a razón del 2.7% anual, que es absolutamente manejable, entendible, primero por el incremento del parque automotor, que por ejemplo en el 2023 son 150,000 vehículos que ya está pronosticado, y en el 2022 más o menos 135,000 vehículos, muchos de ellos a diésel. Adicionalmente, ¿no? Después de esta carta, nos ponen cupo a 109 estaciones primero, ¿no? En todo el país, y luego a 455 estaciones. Gran descubrimiento, ¿no? De estos señores, que supuestamente hay camaroneras en Quito, ¿no? Hay camaroneras en Imbabura, Ibarra, en Ambato, en Napo, ¿no? Por favor, ¿cómo puede pensarse que un tercio, más de un tercio de las estaciones del país están desviando combustible a las camaroneras y que hubiera millones de hectáreas? ¿Cómo puede pensarse que un tanquero de Quito va a desviar combustible con todos los controles que hay, ¿no? Justamente de la autoridad hidrocarburífera, de la policía, que ven guías, etcétera, destinado, no sé, a Guayas o a Manabí, donde haya camaroneras? Es un disparate y obviamente pasó lo que nosotros ya anunciábamos que iba a pasar. Se generó desabastecimiento y para que se vea la disparatada toma de decisiones, el día lunes ya dieron retro. Ya reversaron la decisión para 166 de las 455 estaciones, les abrieron un poquito la llave, haciéndonos el tremendo favor, según ellos, de adelantarnos el cupo de septiembre. ¿Cómo puede ponerse cupos al inicio de clases? ¿No? Si los buses escolares principalmente funcionan con diésel. Entonces, esto ocasionó, Gustavo, que desde el día de anteayer, ¿no? Desde el martes, ya Ambato, ciudad industrial, no tenía diésel, ¿no? Hubo un reportaje de Teleamazonas el día de ayer en la mañana que hicieron una cobertura en todo el oriente ecuatoriano, demostrando que en la mayoría de sus ciudades había problemas con el diésel, ¿no? Gran logro de estos señores desabastecer al país. Tenemos nosotros, Gustavo, cartas que hemos recopilado, una dirigida al ministro Santos de la FENATRAPE, Federación Nacional de Transporte Pesado, solicitando que se suspenda esta medida porque no tienen dónde cargar combustible. Hay otra carta de la Cámara Nacional de Empresas de Transporte Pesado y Logística, denunciando que 200,000 transportistas están con paralizaciones parciales y que esto generará pérdidas mensuales de 15 millones de dólares. También en la costa, lo propio, una de las principales cooperativas de transporte de personas, Reina del Camino, que usted la debe conocer, que tiene cientos de unidades, han presentado su queja indicando que no pueden abastecerse porque a la estación que ellos manejan de servicio, tienen una estación propia, también se les acabó el combustible. Entonces, aquí hay una evidente vulneración de derechos constitucionales, no solamente a nuestro sector, generándonos grandísimas pérdidas, un sector que está congelado su margen 20 años, que hemos sido perseguidos, olvidados, por eso nuestra lucha. No esperamos que esto no sea una retaliación a esa lucha y también pérdidas cuantiosas a otros gremios como los del transporte y también a industrias. Profundicemos un poquito en algunas de las aristas de esta gran problemática que usted visualiza, ingeniero Rosero. Y vayamos por lo menos urgente, pero sin duda lo más importante, la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Cómo es que el gobierno no pudo sacarlo adelante? Resulta algo realmente paradójico cuando los sectores populares usualmente
pugnan porque no se alcen los combustibles. Esta vez, por decirlo así, lo pusieron contra la pared al gobierno, exigiendo que se focalice. Aquellos mismos sectores populares y organizaciones que echaron abajo el alza de los combustibles en octubre del 2019. ¿Qué pasó con el gobierno? Realmente lo que ha pasado en muchas carteras de Estado, hay una falta de decisión, ¿no? Hay una tibieza absoluta para la toma de decisiones, y lo que hacen es patear la pelota para adelante. La focalización, nosotros dimos alternativas de aplicación inmediata y a cero costo para el Estado, pero no escucharon nuestras propuestas porque también hay intereses creados. Cuando firmaron el acta de paz con el sector indígena el año anterior, ¿no? En el que se dice textualmente que debe contratarse un sistema, un software de última tecnología, ¿no? Para aplicar la focalización, solo faltaba decir la marca y con quién. ¿Por qué razón, Gustavo? Porque uno de los asesores del sector indígena, que ya no está, era un vendedor de software, ¿no? Nosotros vimos propuestas hasta de $300 millones de software, porque fueron a nosotros a presentarnos ya mucho tiempo atrás, en el 2019, para saber si nosotros podíamos apoyar la idea. Denunciamos que eso es una cosa descabellada porque hay varias razones técnicas, ¿no? Demostrando que un sistema de facturación automática integral, ¿no? Que es digamos, el core, el principal software que debe tener una estación de servicio, que solo tienen la mitad, cuesta de 15 a 20 mil dólares por estación. Si usted multiplica eso por 1.200 estaciones, le va a dar en el peor de los casos 24 millones de dólares a nivel país. ¿Cómo puede un apéndice de este software costar 300? Obviamente había intereses creados. Entonces nosotros les dimos alternativas de solución inmediata, como por ejemplo la utilización de tarjetas, ¿no? De débito emitidas por el Banco del Pacífico, por ejemplo, ¿no? O una billetera electrónica en la que se acredite el valor equivalente a X galones, ¿no? En dólares, y con esa tarjeta pueden acercarse a cualquier estación del país, tomando en cuenta que ya está atado la placa. Desde el 2015 se pidió eso por parte del SRI, ya está atada la placa del vehículo con la cédula del cliente, que es lo más difícil, ¿no? Pero no les interesó nuestra propuesta, que es a cero costo para el Estado y en forma inmediata, por hablar de la focalización. Entonces ahora se lavaron las manos, nos sentimos engañados, y para remate, ¿no? Ahora viene este establecimiento de cupos que es un verdadero absurdo, ¿no? ¿Cómo ¿Y puede pensar? qué sabe usted, ingeniero Rosero, sobre este proyecto de focalización que supuestamente lo publicarían ahora en este mes de septiembre, si es que lo van a hacer? Simplemente va a salir un decreto que dice arranque la focalización, ¿no? Y eso lo hará el próximo gobierno, tomará la decisión si lo aplica o no lo aplica. Pero a nosotros nos han dejado en stand-by porque creímos que ese era un camino que no le generaría problemas al gobierno. ¿Y Porque cuál es no el sucede. mecanismo que proponen de tantos que se discutieron? Bueno, nosotros hemos demostrado, porque primero nos habían dicho que el Departamento Jurídico del Ministerio de Energía les decía que tiene que hacerse el ajuste a nuestro margen en el mismo acto administrativo que una subida de precios. Entonces, ¿cuándo se daba la subida de precios? Del momento que se aplique la focalización, porque va a haber combustible no focalizado. Pero nosotros hemos hablado, ya no con uno, con varios constitucionalistas que desvirtúan ese argumento, ¿no? Y nos han dicho que lo que nosotros dijimos en el momento de esa reunión como antecedente, Gustavo, le dije al ministro, yo particularmente le dije al ministro Arosemena, dije, ministro, la subida de precios ya se dio. Ustedes están recibiendo 1.755 millones de dólares por el incremento de precios del combustible desde $1.48 a $2.40 para el extra y desde $1.037 a $1.75 para el diésel. Eso le representa a usted 1.755 millones que reciben de todos los consumidores, más allá de que sea o no ahorro el subsidio, y nuestro pedido es solamente el 6% de esa cantidad, lo equivalente a 5 centavos por galón. Los constitucionalistas, Gustavo, nos han dicho que no existe ningún impedimento para que el presidente de la República tome la decisión ahora, porque por ley él es el único que puede tomar esta decisión de ajustar este margen que ha estado congelado por 20 años, ¿no?
Entonces, esa es nuestra propuesta. Vamos a tener, supuestamente, después del último plantón que tuvimos del 26 de julio, está hecha la hoja de ruta para que nos atienda el presidente de la República, ¿no? Y ese fue el acuerdo al que llegamos en Carondelet, en el Salón Azul, el 26 de julio. Pero en cuanto a focalización, realmente es un tema que quedará para el próximo gobierno. Evidentemente, eso va a quedar para el próximo gobierno, pero nosotros hemos presentado ya 4 alternativas, ¿no? A 0 costo para el Estado para que se solucione nuestro problema ahora. Y esa es nuestra lucha. Antes de que se nos agote el tiempo, ingeniero Rosero, cuéntenos qué sabe usted de lo que está causando esta escasez de gasolina secuencial, fin de semana, después del otro fin de semana, y así por el orden en la ciudad de Cuenca. Se han dado una serie de explicaciones sin mucha coherencia, sin mucha credibilidad por parte de la gobernación de la SUAY, de que es el problema de flujo de barcos a través del canal de Panamá, que hay mal clima en Santa Elena, de que no llegue el alcohol, cuando el alcohol para la gasolina que contiene este producto, la gasolina eco, se suponía que era valor agregado nacional. Con Ecopaís se suponía que, además de ese tinte medioambientalista, era una forma de incentivar también el aporte, el componente nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las verdaderas razones para estos problemas que estamos sintiendo aquí en la ciudad de Cuenca y en el Austro? Para nosotros, Gustavo, esta es una muestra más, ¿no? Como mencionaba, la serie de errores que ha tenido este gobierno en política hidrocarburífera. Deberían tener un stock por lo menos de 7 días para abastecer a todo el país, justamente para prevenir eventualidades exógenas como el problema del Canal de Panamá. Pero no hace sentido que solamente Cuenca, bueno, es Cuenca, es Cañares, Maca, Sucúa, se hayan quedado. En Macas estuvimos ayer, la distribución era totalmente normal, mientras en Cuenca escaseaba. Claro, pero desde el domingo también hubo escasez en Macas y en Sucúa. Y entonces, ¿qué han hecho? Ayer ya soltaron, bueno, desde hace unos 2 días, ya medianamente se logró arreglar el problema, pero no hace sentido, Gustavo, que en el Austro se comercializa la Eco 85, ¿no? Y no en la Sierra Norte y Centro, que es la extra, donde no ha habido problemas. Pero si el problema se debiera al canal de Panamá, a la falta de agua del canal de Panamá, ¿por qué en toda la costa ecuatoriana, que también se vende la Eco 85, no hubo escasez? ¿No? Entonces, eso no hace sentido. Nos han dado explicaciones de que los buques, que el poliducto, que se demora, que no sé cuánto. No es creíble esa información, no hace sentido. Y nosotros pensamos que toda esta problemática es la punta del iceberg, lo que se va a venir, ¿no? Sumando el absurdo de poner cupo a 455 estaciones en el diésel y lo que está pasando en el agua. Lo que se concluye aquí es que son problemas logísticos, fuentes internas de Petrocomercial que se atreven a hablar de forma extraoficial, lo señalan y apuntan así, un verdadero desbarajuste. Así es, Gustavo, esa es la verdad. ¿Qué salidas ve usted a toda esta problemática? ¿Lo podrá resolver este gobierno que acaba por temas extras a este diálogo, por esta repetición de las elecciones, de postergar en 15 días más el cambio de gobierno? Yo pienso que realmente la solución para el diésel es fácil, es inmediata. Suspendan esta barbarie, ¿no? De hecho, nosotros en la rueda de prensa que dimos ayer ya estamos anunciando una acción de protección con medidas cautelares para que esto no se repita, y hay varios distribuidores que se han agrupado y también distribuidores independientes que están haciendo acción de protección, obviamente con restitución de daños y perjuicios, ¿no? Bien. ¿Van a llevar ustedes acciones adicionales? ¿Van a mantener esa reunión con el presidente de la República? ¿Qué resultado han tenido sus ruedas de prensa, incluso los plantones que eventualmente han realizado? Esperamos que sea verdad, ¿no? Nos dijeron que ya han tenido la reunión las 3 carteras de Estado involucradas, energía, finanzas y transporte, los 3 ministros, y supuestamente la próxima semana tendríamos una cita que es el paso previo, ¿no? con los 3 ministros para reunirnos con el ministro, con el presidente de la República. Esperemos que sea verdad,
Nosotros estamos esperando eso, pero también una cita con el ministro Santos y el director de hidrocarburos para tratar el tema de los cupos, que es un desbarajuste. Muchísimas gracias por habernos atendido, ingeniero Rosero. Muchísimas gracias a usted, Gustavo, y un saludo a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero. Él es presidente de CAMDEPE, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador.